Buenos días a todas las personas que gentilmente nos acompañan en esta mañana de hoy, viernes 13 de mayo de 2022, cuando nos reunimos en esta aula virtual con el fin de tratar la emisión número 119 de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Siempre hemos considerado que esto es un asunto vital y fundamental para dejarle a las nuevas generaciones y dejar el testimonio escrito de lo que ha sido el sacrificio, la sangre, el sudor y las lágrimas que han derramado los soldados colombianos y los policías colombianos en defensa de la institucionalidad, a pesar de la obcecación de los grupos criminales por destruir el país. Para el día de hoy nos corresponde analizar en la forma selectiva, como lo hemos venido haciendo de casos específicos, un combate que se presentó entre tropas de la séptima brigada, específicamente del batallón de contraguerrillas número 7, Héroes de Arauca, que estaba recién conformado, con unos cierres tácticos realizados por otras unidades de la misma, unidades tácticas de la misma unidad operativa menor, incluido el batallón Vargas, el batallón Serviés, contra terroristas de las cuadrillas 27 y 40, que en ese momento tenían articulado en un sector llamado por ellos, no por la geografía normal, Vuelta Acuña, en el área rural del corregimiento de Jardín de las Peñas, en la jurisdicción del municipio de Mesetas Metro. Y en la medida que avancemos viendo este ejercicio, nos daremos cuenta de la trascendencia del liderazgo del señor general Humberto Correa Castañeda, eh, paz en su tumba, uno de los grandes soldados que ha tenido el Ejército Nacional y uno de los líderes con más carisma y con más aprecio que había dentro de nuestra institución, y que para la época de los hechos se desempeñaba como comandante de la séptima brigada del Ejército. Para esa época, el ejército venía librando una durísima lucha con la séptima brigada con muy escasos medios contra el bloque oriental de las FARC. Un año antes de esto, el general Harold Bedoya Pizarro había sido el comandante de esa unidad operativa menor de la séptima brigada, y también había luchado fuertemente contra los grupos criminales del bloque oriental, en especial con el emporio del narcotráfico que habían montado en el departamento del Guaviare y el oriente del Meta. Entonces esperamos que esta información del día de hoy, que jamás será completa porque la historia es así, siempre quedan cosas pendientes, trataremos de dar un concepto muy puntual de lo que ocurrió ese día 28 de enero de 1990 en uno de los combates más sangrientos que se libraron en esa época entre las tropas del Ejército Nacional y los criminales de las FARC. Mi coronel, a finales del cuestionado gobierno de Virgilio Barco, las FARC tenían gran incidencia en las decisiones de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Al mismo tiempo, el narcoterrorismo urbano de Pablo Escobar tenía en jaque la seguridad en el país. En esas circunstancias, ¿cuál es el perjuicio del recién creado bloque oriental de las FARC, dirigido inicialmente por Timochenko y luego por el Mono Jojoy? Bueno, mi coronel, aquí en este mapa vamos a ver algo de la trascendencia de ese bloque oriental. Resulta que las FARC, a partir de la quinta conferencia, que fue en 1974, tomaron una serie de decisiones de reestructuración interna y de pasar a la ofensiva. Se llamaban FARC únicamente, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y tomaron una decisión de pasar a la ofensiva en varios aspectos. Una, de crear una serie de bloques, de frentes guerrilleros en distintas partes del país donde el Partido Comunista ya había hecho trabajo grande. Entonces se fortaleció el quinto frente en Urabá, se fortaleció el sexto frente en el Cauca, se abrió el séptimo frente en el área de la Macarena y Guaviare,
se formó desde el Valle del Cauca, enviando lo que llamaban los bayunos en Antioquia hacia el suroriente de Antioquia, el 9º frente. El 4º frente, que se había instalado en la zona de Yacopí, Cundinamarca, se extendió y de ahí surgieron varios frentes, el 12 y el 24 en el Magdalena Medio, y también surgieron los famosos o mal llamados paramilitares como respuesta a este grupo, aunque en esa época eran campesinos, ganaderos y finqueros muy apegados a la defensa de la institucionalidad. Se deterioraron luego por la inmersión del narcotráfico, pero bueno, eso es tema aparte. Entonces llegan a la cumbre, a la 6ª conferencia en el año 78, y con base en un acumulado de experiencias que tienen y de otras zonas que el Partido Comunista sigue abriendo, toman la decisión de que se van a llamar ahora FARC-EP, Ejército del Pueblo, y dan unas dinámicas para aumentar. Realizan entre el 78 y el 82 una serie de actividades criminales, de ingresos amplios de guerrilleros, y es cuando viene el gobierno de Turbay que les da muy duro, sobre todo al M-19, pero las FARC también. Y uno de los que estuvo en la cárcel en esa época fue Alfonso Cano, que era uno de los urbanos de las FARC y de los que más se movía en el ámbito nacional e internacional. Pero lo encarcelaron a él y a varios terroristas de las FARC, y luego el señor Belisario Betancur, con su falta de carácter y su deseo de ser Nobel de Paz, ablandó completamente toda esa presión que les había hecho Turbay, y desde la campaña presidencial en el año 81 para ganar en el 82 se dedicó a hablar de que él iba a hacer la paz y que con las guerrillas eso era fácil, que él no entendía por qué unos muchachos estaban levantados en armas para contrarrestar algo que estaba establecido en la Constitución, que eso lo que hay que hacer era la paz. Y se volvió el cuento de la paz en el país, y su gobierno, pues como todos sabemos, fue desastroso en ese campo y bastante lesivo para Colombia. Así es de que, sin defenderlo, porque es otro traidor a Colombia, no fue solamente Juan Manuel Santos el que se arrodilló ante los bandidos, sino que fueron varios los presidentes que cayeron en ese error. Lo que pasa es que Santos ya llegó a ser la tapa del error. Entonces, al año 82 se realiza la 7ª conferencia de las FARC y se toma la decisión de tomarse el poder. Campaña bolivariana para una nueva Colombia en el año 89, ya 7 años tenían calculado ellos que se tomaban el poder. Primero porque estaban recibiendo dinero a borbotones del narcotráfico. Segundo, porque vieron que la debilidad de carácter de Belisario Betancur los posicionaba y les permitía tener lo que tienen ahora: gente en el Congreso y gente en el monte, con la UP haciendo campaña política y con ellos tirando plomo y asesinando y secuestrando y echándole la culpa a los demás. Y tercero, porque veían que según ellos había la posibilidad de que, así como en El Salvador se había unido un frente de liberación nacional, ellos podían tomarse el poder. Entonces, dentro de esa reestructuración que fueron haciendo en el camino, consideraron que había que pensar en construir bloques de frentes. O sea, si el ejército tenía brigadas, y para la época anunció la creación de divisiones que articulaba ya varias brigadas dentro de un concepto estratégico, las FARC debían copiar eso y debían acumularlo o acondicionarlo mejor a su forma de actuar. Y entonces comenzaron, porque la retaguardia estratégica, como lo hemos estudiado largamente aquí, que estaba en el Meta, los Llanos, Guaviare y extensión hacia el Amazonas, hacia el Guainí, hacia el Bopés, había que articularla en un solo bloque. Entonces, en una de esas reuniones, plenos, como llaman ellos, después de la 7ª conferencia, decidieron que el cabecilla de esa estructura, que se llamaría Bloque Oriental, sería Timochenko. Pero Timochenko no era el tipo guerrero, no era el tipo combatiente, era, eso sí, muy inteligente y muy hábil para manejar la parte dialéctica. Entonces se hizo luego un cambio de cabecilla, y había uno que no pertenecía todavía a la dirección de las FARC, pero que tenía mucha ascendencia y que acababa de cometer un crimen tenaz que lo analizamos aquí hace un par de meses, que fue el asalto o la emboscada al batallón Cazadores en 1986, que se llamaba el Mono Jojoy, Víctor Julio Suárez Briceño, alias el Mono Jojoy o alias Jorge Briceño. Este bandido era como el hijo Tiro Fijo,
porque desde que Tiro Fijo lo conoció cuando tenía 13 años de edad, se convirtió en su mensajero, su estafeta, y lo acompañó muchísimas veces y creció al lado de Tiro Fijo y tenía la misma malicia, la misma perversión de Tiro Fijo y llegó a ser como su némesis, su émulo, su espejo, su reflejo en toda la acción criminal. Entonces, Jojoy, que se ha criado precisamente al lado de Tiro Fijo en toda esa zona, conocía muy bien el área, conocía a toda la guerrillerada, como él la llamaba, era un tipo de una memoria impresionante, entonces conocía perfectamente a cada persona de esas cuadrillas que estaban en ese momento en el bloque oriental y, y era un tipo muy activo, entonces él no se quedaba quieto, sino que iba y las revisaba. Y además, Jacobo Arenas, que era un megalómano, un borrachín de 7 horas, le fascinaba irse a todos los campamentos del bloque oriental a hablar de política y a organizar lo que él llamaba la revolución y el apoyo a la Unión Patriótica y a las juntas patrióticas. Y el mono Jojoy lo recibía muy bien, entonces tenía eh, cercanía con Jojoy y era otro de los que incidía muchísimo en el bloque oriental. Jacobo Arenas ni de lejos era combatiente, él era un, un ideólogo convencido del marxismo y un borrachín con poder que cada vez que se le subía el aguardiente a la cabeza ordenaba purgas y veía traidores por todas partes. Entonces, por un lado era el que estimulaba el convencimiento de la lucha, pero por otro lado era el peligro. Entonces, en ese entorno se recibió la información muy creíble de que Jacobo Arenas estaba en un campamento con el mono Jojoy y ese fue el origen de esta operación. Y ahí está la trascendencia de que en toda esta región del Meta, como la vemos aquí, muy llena de ríos, muy llena de cursos de agua, se puede hacer una guerra de guerrillas perfecta porque se necesita mucho de conocimiento del terreno, mucho de malicia y también mucho de suerte para localizar un grupo en medio de esa maraña de aguas y de selva y de sabanas que hay en el Meta y sobre todo aquí en la parte occidental, que además de el terreno boscoso hay ondulaciones y hay unos asentamientos humanos de muchos años donde el Partido Comunista se ha hecho fuerte. Entonces sería como la importancia estratégica de esa operación, mi coronel González. Muchas gracias, Gracias, mi mi coronel. coronel. El municipio de Mesetas Meta tiene una ubicación geoestratégica fundamental para el desarrollo del plan estratégico de las FARC y en especial del bloque oriental. Inclusive en esta zona cayó el mono Jojoy hace 12 años. Con el fin de ilustrar a los oyentes, ¿podría explicarnos cuál es la importancia geoestratégica de las áreas urbana y rural del municipio de Mesetas, departamento del Meta? Bueno, mi coronel, anoche tuvimos en la fundación un taller en el cual llegamos a una gran conclusión colectiva a partir del análisis que hicieron todos los asistentes, es que un dirigente político necesita, debe, tiene la obligación de entender la geopolítica tanto nacional como local como regional e internacional, obviamente, si desea interpretar los fenómenos que están ocurriendo en su área de responsabilidad y si desea aportarle soluciones al país o a la región. Y en la guerra sí que es cierto eso. Si un comandante de una unidad no tiene esa visión, no entiende hacia dónde va el proyecto, no entiende hacia dónde está orientada cada acción, cada ubicación de un grupo guerrillero, cada acción que realiza, cada actividad que cumple ese grupo, definitivamente no se entiende. Por suerte, en la 7ª brigada, como les digo, para la época, llegó uno de los mejores generales que tenía el ejército y él sí entendió, porque tenía muy claro para dónde iba la guerrilla y qué era lo que querían las FARC. Y entendió la importancia estratégica de esta zona que vemos aquí resaltada con rojo, que es el municipio de Mesetas y sobre todo lo que es el occidente del Meta u oriente de la cordillera oriental, que es donde va todo el piedemonte llanero. Entonces,
Desde que llegó, su obsesión fue estar combatiendo contra las FARC y llegarles al corazón. Eh, para esa época en Estados Unidos circulaba en las revistas militares un concepto del cual hicieron muchos artículos que se pueden consultar en el Dr. Google inclusive, de la revista Military Review, acerca de combatir al adversario en la fuente de la agresión. Es decir, llegarle hasta donde se origina el problema y evitar que se extienda. Y palabras más, palabras menos, con muy pocos recursos, la séptima brigada se enfocó en esa actividad. Y miramos ahora cuál es la importancia entonces del municipio para entender la geoestrategia. El departamento del Meta nace al occidente en lo que es la estribación oriental de la cordillera. Inclusive parte del departamento está dentro de la cordillera. Son líneas más o menos definidas por accidentes del terreno que no establecen una precisión exacta a ojo en el terreno de cuál es, dónde termina el Huila y comienza el Meta, o dónde termina el municipio de Bogotá, distrito capital, y comienza el Meta, o dónde termina Casanare y comienza el Meta, porque son más bien accidentes naturales. Y por ejemplo, aquí el oriente es una línea recta imaginaria bien larga, entonces no tiene una limitación. Distinto aquí en el sur, que está todo el río Guaviare en su gran mayoría, pero volvemos que en las cabeceras del Guaviare hay otra línea recta. Entonces, es un departamento sui generis en muchas características. Pero este municipio de Mesetas tiene un montón de condiciones, como lo vemos. Aquí esta foto es de hace 4 o 5 años y ya la carretera de entrada está pavimentada. Para esa época este caserío era la mitad, muy pintoresco desde el aire, eh, y, y con unos fondos espectaculares de unos paisajes hacia la cordillera. Todo eso muy bonito, pero vemos también ya bastante deforestado para incluirle ganadería extensiva o cultivos más adentro, ya para meterle cultivos de coca desde esa época. Y una pobreza tenaz, eh, carreteras destapadas, como hemos dicho aquí, en invierno intransitables y en verano invivibles por la polvareda, pero era lo que había y era lo que existía en esa época. Y como estos fueron municipios que se crearon al calor de las guerras desde los liberales y conservadores, que gente se desplazaba buscando tierra fértil y se asentaba, y algunos se volvían terratenientes, otros ya ocupaban terrenos que eran baldíos, y había pues obviamente enfrentamientos entre ellos, y el Partido Comunista a partir de los años 40 comenzó a asentar colonos tanto en estas zonas semiurbanizadas de esa época como en los alrededores. Entonces vemos que tiene bastante zona montañosa, tanto al oriente como al occidente, y ya veremos por qué más adelante, y que era un municipio prácticamente olvidado, y a 22, 23 kilómetros de distancia de aquí, por una trocha que era intransitable por esa época, está ubicado el corregimiento de Jardín de las Peñas, más o menos en las mismas condiciones, y que desde el principio fue un epicentro para las cuadrillas de las FARC asentarse, y fue una de las zonas de unidades adelantadas como de seguridad para tiro fijo, que nunca en su vida dejó de vivir entre el Pato, Guayabero, Yarí y la Uribe. Y ahí en ese sector siempre estuvo tiro fijo viviendo, y no fue posible localizarlo. Aquí vemos entonces en este mapa que nos presenta un poco más de características de la zona. Esta carretera no es que exista así como tan bien hecha, sino que es inclusive parte de lo que el Mono Jojoy hizo con la que llamó la selvática, transamazónica. Y aquí vemos el famoso punto de Uribe Meta. Esta ciudad, este pueblo se llama Uribe, pero la gente se acostumbró a decirle la Uribe, y no, se llama Uribe. Inclusive es en memoria de Rafael Uribe Uribe, el líder, el caudillo liberal del siglo de 19 y 20, comienzos del 20. Y vemos que esta carretera pues no existía entre Uribe y Jardín de Peñas, eran unas trochas por las cuales la gente hacía maromas, pero el municipio tiene su caserío o su zona urbana aquí al oriente, en nororiente, y de resto pues son zonas
que tienen una jurisdicción determinada por la división geográfica que se le hace al municipio, pero muy alejadas, muy abandonadas del Estado, a pesar de de su riqueza natural, de la potencialidad del suelo y de la belleza natural que tienen. Entonces vemos que el corregimiento de Jardín de Peñas, que está resaltado en verde, tiene por el occidente límites con varios puntos que son muy conocidos en la historia de cómo se fortalecieron las FARC. Está la inspección de policía de la Julia, está el río Duda, donde Tiro Fijo y las FARC hicieron toda su historia criminal, y este río Duda, si sigue hacia el norte, sigue hacia el norte, sigue hacia el norte, llega nada menos que al mismísimo páramo de Sumapaz y sale aquí prácticamente a las goteras de Bogotá, cruzando un poco de páramos que hay ahí, el páramo de Tripellegua, la laguna de la Guitarra y otras regiones que son además hermosísimas, pero muy riesgosas para la guerra de guerrillas. Y vemos que hacia el occidente y el norte el terreno no es plano, tampoco es tan súper quebrado en un sector, pero sí es ondulado, o sea que es una zona que por ser ondulada tiene varios cursos de agua, la naturaleza es así, tiene posibilidades de buenos cultivos, hay una zona que se cultiva inclusive café, y ahora después del pacto de Santos con las FARC, en esta zona las FARC han hecho varios cultivos de café con sus integrantes y están produciendo café en esa región. Pero vemos que al oriente tiene límites con otro municipio que ha sido bastante conflictivo, que es el de Janías, toda la vida. Y no está muy lejos ni del río Guape, ni de otra formación que hay aquí, que es el río Güejar, que también es muy famoso en la historia del conflicto, porque queda pegado nada menos que a la sierra de la Macarena y al municipio de Vistahermosa. Entonces, por donde lo miremos, tiene un área que, como lo decíamos al principio, montaña y selva tropical y mucha garantía de aguas, que es lo que necesita la guerrilla para sobrevivir. Al oriente, al occidente, al sur, al norte y al centro es una zona ideal para eso. Abandonada por el Estado, más ideal todavía, y dominada por agentes irregulares. Entonces, por todos los parques, por todas las formas que se le mire, este municipio tiene esa importancia. Y si se avanza hacia el oriente o hacia el norte, este departamento parecería haber sido hecho para que tuviera guerrillas toda la vida. Y no muy lejos de allí está la zona del Ariari, que es una zona de cultivo fuerte para la economía. Bogotá depende mucho de varios productos que llegan del Ariari, productos agrícolas en ese sentido. Pero también, desde que comenzaron las guerrillas, el Ariari ha sido epicentro de existencia de guerrillas liberales, de enfrentamientos, de asentamientos, de confrontaciones, de sindicatos agrícolas. Y de remate, en los años 80, le asignaron a la Universidad Nacional la responsabilidad de eh, hacer los estudios de desarrollo agropecuario y del ecosistema allí, y fue aprovechada por los comunistas para infiltrar esos grupos, y algunos de esos estudiantes, no todos, terminan siendo multiplicadores del IDA de las FARC. Es un problema de larga data que no se resuelve solamente con acción militar. Esa es la importancia geoestratégica a grandes rasgos del municipio, mi coronel. Mi coronel, ¿puedo agregar algo, mi coronel? Claro, claro. Mi coronel, pues afortunadamente pude trabajar en la zona, pero hay un dato que quiero agregarle a su dignísima expresión de lo que es el municipio de Mesetas. Es un dato circunstancial y muy diciente. Mesetas se inició o nació, mejor, de la violencia, de la guerra. Y las familias que primero las, eh, las fundaron, que fundaron ese municipio, salieron renegando o no queriendo participar en el Partido Comunista o en la JUCO en esos momentos, y por eso es que esta región, este sitio quedó inicialmente formado por estas personas que no quisieron ser del todo comunistas.
Sin embargo, pues ahí los mantenían como con presión para que les pasaran o les suministraran información a la guerrilla. Bueno, Eso es todo. muchas gracias, muy amable. Sí, es que son historias largas que hay que entenderlas, interpretarlas. Y me faltó decir que al occidente del municipio de Mesetas, sobre la zona de Uribe, están los dos ríos muy importantes, que son el Leyva y el Guayabero, en los cuales Tiro Fijo también tuvo mucha de su organización clandestina estructurada estratégicamente en toda la región, sobre todo en un parque nacional que se llama la Cordillera de los Picachos y que sale al oriente al Parque Nacional de Tinigua, que a su vez se conecta con la Serranía de la Macarena. Son unos emporios eh, ecosistémicos que tiene Colombia que no se han aprovechado. Pero sigamos, mi coronel, porque nos emocionamos mucho y no llegamos a la operación. Correcto. Mi coronel, siguiendo la tónica de la anterior explicación, ¿cuál es la importancia geoestratégica del corregimiento Jardín de las Peñas? Pues aquí lo vemos, mi coronel. La foto de la derecha superior nos muestra un paisaje supremamente espectacular. Eso como para que un pintor se vaya y se vaya a hacer los mejores óleos, le queda magnífico. Para que un soñador de desarrollo agropecuario con eh, una estructura bien montada es el territorio ideal. Para que un finquero, un campesino con visión de su desarrollo agrícola sería lo ideal porque la tierra lo muestra. El gran problema es la conflictividad humana que hay al interior de esa zona y los intereses poco santos contra Colombia que se tejen. Entonces ahí vemos en la parte izquierda superior la tragedia del pueblo colombiano en pleno siglo XXI con esa riqueza, con esa potencialidad, un caserío hecho con casas de tabla, tejas de zinc, unas calles destapadas. Y esta foto es del año 2020, es decir, 30 años después de que ocurrió ese hecho. Y lo único diferente que se ve es que hay una torre de comunicaciones que facilita mejor la comunicación de las personas que viven allí en el área urbana, por lo menos, que no es muy grande y que ya tiene electricidad. O sea, es un corregimiento que ha sido electrificado. En la parte de abajo vemos un coliseo grande construido por el Estado durante esos procesos de diálogos con los grupos terroristas de las FARC. Y lo de siempre que nos llama la atención son las escuelitas, las instituciones educativas que se construyen en las zonas rurales donde el Estado nunca llega y sin embargo esa gente con ese patriotismo y ese amor le coloca el escudo del departamento, la bandera del departamento, el escudo de Colombia. Cuando llega uno por allá con las patrullas de contraguerrillas a esas escuelitas se encuentra que los niños todos cantan con fervor el himno nacional, que lo tienen inclusive a veces escrito en la pared, el himno de Colombia, y hasta tienen la foto del presidente allá, y uno se aterra de ese abandono del Estado, pero todavía la fe que tiene el pueblo colombiano en su dirigencia. Y muchas de estas casas, a pesar de la pobreza, las mantienen bonitas, pintorescas. Y vemos el caserío, que ya con un diseño urbano más o menos, pero completamente deteriorada la calle, sin pavimentar, y al fondo semejante belleza y semejante riqueza, pero también se ve aquí, en esta parte que resaltamos con el puntero, la forma como se ha deforestado de manera corrosiva la naturaleza. Entonces son regiones que falta meterle muchísimo la mano y cambiarlas porque hay gente buena, gente trabajadora, campesinos. Hay bandidos que se incrustan, pero no son malos, no son malos todos. Entonces vemos que por su ubicación, por su cercanía con la montaña, ya existe un asentamiento geohumano que tiene un valor grandísimo, pero que ese valor lo han aprovechado son los grupos criminales para sembrar coca, para fomentar la vagancia, la violencia, la venta de licor y otras cosas que no ayudan mucho a la educación porque estos muchachos van a estas escuelas y a duras penas terminan el quinto de primaria y los que no se van para la guerrilla terminan trabajando en el campo repitiendo lo mismo que sus antecesores, no porque el campo sea malo, sino porque lo hacen sin tecnificación, sin proyección, sin visión de cómo integrar esos esfuerzos al desarrollo nacional y sin una infraestructura
que les ayude a sacar sus productos. Y por la ubicación, como lo vimos en el mapa anterior, todo el sur y el oriente del departamento que va hacia la Sierra de la Macarena, hacia los parques nacionales y hacia estos ríos tan importantes como el Güéjar, o que sale a unirse con el Cañón del Duda, deberían tener una mejor adecuación y prospección, pero la realidad es otra. Esa es la importancia geoestratégica de ese corregimiento, mi coronel. Gracias, mi coronel. Es bien conocido por nuestra audiencia que las FARC instalaron su retaguardia estratégica en el piedemonte de la Cordillera Oriental, sobre los departamentos del Meta, Huila, Cundinamarca, Tolima y Caquetá. Y allí se desarrolló la estructura de dirección de la violencia comunista y narcoterrorista de las FARC contra Colombia. ¿Cómo podría describirnos la situación de las FARC en el Meta a comienzos de 1990? Bueno, mi coronel, esto también es largo y da como para un libro, pero vamos a resumirlo muy rápido. En 1990, Casa Verde era el epicentro de la FARC, era el centro de poder, y como lo hemos reiterado en estos últimos conversatorios, era el sitio donde tenían hasta un teléfono rojo que tenían línea directa con el presidente, y el estafeta de ellos, el mediador, el publicitario, llamado Álvaro Leiva Durán. Y desde Casa Verde, Jacobo Arenas se movía en la parte ideológica, tiro fijo en la parte armada, y estaba recién creado el bloque oriental, que primero lo tuvo Timochenko y luego el Mono Jojoy, y estaban desarrollando trabajos del control del narcotráfico y otras acciones criminales que las veremos. Esa expansión del bloque oriental era para demostrarle a la coordinadora guerrillera que estaba sesionando en Casa Verde con la venia del gobierno nacional de Virgilio Barco, sesionaba los cabecillas del bloque oriental de las FARC, estaban ahí reunidos permanentemente con los de las FARC y con los cabecillas del ELN y el EPL, todo a la luz del día. Inclusive Pizarro estuvo un tiempo allá, pero cuando decidió entregarse con el M-19 cambiaron las cosas. Entonces, era como el epicentro también de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Lo hemos repetido varias veces, todo el bloque oriental estaba metido hasta los tuétanos en el narcotráfico, y el bloque sur, que se estaba formando en ese momento bajo la dirección de Raúl Reyes y de Joaquín Gómez, también estaba metiendo en el narcotráfico, porque fueron las dos zonas del M-19 comenzó con el narcotráfico, a delinquir en llave, Caquetá y oriente del país o suroriente del país, que es en el fondo la retaguardia estratégica de la FARC. Lo que pasa es que militarmente se acostumbra como a separar que el bloque oriental es una cosa y que el bloque sur es otra. Para la FARC sí era por cuestión operativa una cosa y la otra, pero en su interés geoestratégico de los recursos era la misma área y la misma mecánica o dinámica del narcotráfico en esa región. Estaban haciendo ya muchos secuestros, inclusive aquí en Bogotá venían y secuestraban y lo llevaban, y era común que a la Macarena, Lejanías, Vistahermosa, Mesetas, Uribe, Granada, la gente tenía que ir a pagar desde Bogotá o desde otras regiones, y lo mismo a los ganaderos del llano, Yopal, los secuestraban y hasta por allá tenían que ir a pagarles la extorsión. Hubo casos hasta del Cauca, de Cali, que los secuestraban y los pasaban por la cordillera y tenían que ir hasta allá a pagarles para que los liberaran. De hecho, años después, cuando ocurrieron los secuestros en el edificio Miraflores de Neiva, también cruzaron la cordillera por Barcillas y la liberación fue en Villavicencio, los entregaron. Entonces no era nuevo, ni ha sido nuevo lo que han hecho, es una acción de larguísimo aliento. El plan Pistola estuvo siempre de moda, está allá, y fue la forma como las FARC fueron imponiéndose, asesinando a quien no les acompañaba. Y las extorsiones, igual desde las ciudades, de distintas ciudades del país, tenían que pagarlas allá, o comerciantes y ganaderos de Villavicencio, y luego cuando llegaron las petroleras. De allí, las FARC ya estaban en un proceso de expansión a Cundinamarca. Uno escucha a veces
entre comillas, analistas del conflicto que dicen que fue por el bombardeo a Casa Verde que se salieron en las guerrillas y se pasaron a Cundinamarca. Eso es mentiras. Trabajo lo venían haciendo, como lo hemos analizado aquí en la expansión de tomarse a Bogotá, desde los años 70, 60 ya estaban uniendo las guerrillas comunistas de Juan de la Cruz Varela con todo ese proceso histórico que construyeron hacia esa región. Entonces, en ese año la expansión a Cundinamarca era grande y ya estaban abriendo cuadrillas aquí al suroriente de Cundinamarca y al oriente, y ahí fue cuando aparecieron Romaña y Miller y todos los bandidos que salían a hacer daño en la carretera, pero no fue ni por la Operación Colombia, ni por la presión que le hizo el ejército allá, sino porque ese era el plan de ellos, expandirse, y lo estaban haciendo. Bueno, en esta zona hicieron montones de cursos, montones, ahí en la Ucrania, que queda al noroccidente del caserío de Uribe, estuvieron el hijo de Jacobo Arenas, la hija de Jacobo también, otro que le dicen Andrés París, que es médico y hace parte del ejercicio de dirección de esta cuadrilla, y otro que también llegó a ser cabecilla del bloque oriental, el médico Mauricio, y eran los que dirigían la escuela de entrenamiento de cuadros a la cual iba mucho Alfonso Cano a dictar conferencias. Y hicieron todos los cursos que hemos hablado aquí, de empoderamiento, desde lo que llamaron comandantes de compañía, lo que ahora llaman los pisasuaves, que en ese tiempo lo llamaban fuerzas especiales, sanidad en campaña, comunicaciones, explosivos, inteligencia técnica, inteligencia de seguimiento, organización de masas, economía política, filosofía política. Todos esos cursos los hacían ahí en Casa Verde. Entonces, por eso los cabecillas de las FARC tienen facilidad de expresión y tienen un discurso elaborado sobre el marxismo que fue construido por muchos años en esa época. Entonces, todos los cabecillas que en los años 90 fueron conocidos por el país por sus acciones criminales, todos pasaron, absolutamente todos pasaron por esas escuelas y se conocían todos. Entonces, así el tipo estuviera en Santa Marta, como el caso del guitarrista ese, Conrado, él estuvo allá haciendo cursos en Casa Verde, en la Ucrania. Y los demás, Miller Perdomo, el Paisa, todos esos terroristas pasaron por ahí y formaron una generación. Y si los vemos todos son más o menos de la misma edad. Bueno, y también allí hacían permanentemente la revisión del movimiento bolivariano para la Nueva Colombia, que como lo hemos explicado, surge en el 92 después de la experiencia del 78, del nuevo modo de operar, del fatal secuestro de Micabo Igua, que nadie ha medido la dimensión de ese secuestro, lo que ha incidido en la historia del país y la historia de las FARC. Y luego ellos lanzaron su campaña bolivariana para la Nueva Colombia, que el plan era tomarse el poder en el 89, pero como no les funcionó y se presentó todo ese tema del M-19, la coordinadora, entonces allí estaban en esa época en revisión de eso, sin que las FARC se dieran en ningún momento un espacio para que otro grupo asumiera la dirección de la guerra de guerrillas en Colombia. Y por eso hemos analizado todos esos casos anteriores de que las FARC siempre querían llevar la iniciativa y ser los que mandaban. Entonces, esa es una descripción muy general de cuál era la situación de las FARC en el Meta, porque pues claro, hay muchas más cosas que en detalle que habría que mirar en cada caso específico, pero se nos alargaría el día. Mi coronel, se produjo un aguerrido combate entre las tropas del Batallón Contraguerrillas Héroes de Arauca y las cuadrillas del bloque oriental de las FARC en el corregimiento de Jardín de las Peñas, de Mesetas. ¿Cuáles fueron los antecedentes tácticos más significativos que condujeron a este combate en ese lugar? Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, y muy amable por la aclaración de los más resaltantes, ¿no? Porque son muchos, y más en una zona como la que estamos describiendo, ya imaginaremos la cantidad de detalles que hay, pero señalaremos algunos para ponernos en sintonía. Entonces, hubo desmovilizaciones de guerrilleros como ha habido toda la vida. Y una de esas informaciones que se tenía muy concreta era que el Estado Mayor del Bloque Oriental, o sea, donde estaba el Mono Jojoy, con algunos de sus cabecillas más cercanos, tenía una sede en un sitio que llamaban Casacuña. Pero las cartas topográficas del Instituto Agustín Codazzi en ese tiempo eran muy genéricas, muy pobres de información,
y realmente un comandante de patrulla las cargaba entre el morral, era para tener una orientación general de que si caminaba tantas jornadas hacia el noroccidente con tantos grados de azimut, llegaba a, por decir algo, a la Uribe, pero no tenía el sitio exacto de la ubicación. Y más o menos lo que hacía el comandante de patrulla, que se acostumbraba en esa época, era con un cuaderno que cargaba, ir haciendo sus propios gráficos a mano alzada para tener una información, sin que por lo general, cuando ese comandante salía de ahí, le entregara el cuaderno al que llegaba. Así, cada quien se quedaba con su información y por eso no se conocía mejor el área, no tenía información. O lo que tenía el 2 eran especialistas en guardarle secretos al enemigo y entonces no se lo informaban a las tropas y las tropas operando a la ciega y la información guardada en una oficina. Bueno, a finales de 1989 hubo un hostigamiento fuerte el 29-30 de diciembre contra la base militar de Jardín de Peñas. No pasó de hostigamiento, pero fue un intercambio grande de disparos. Entonces en Jardín de las Peñas había una base militar y hubo hostigamiento. Y el 1 de enero se les descubrió el plan para atacar al puesto de policía de Jardín de las Peñas y lo atacaron. De todas maneras lo atacaron, pero ya hubo refuerzo militar y se evitó que hubieran copado los policías y hubieran hecho lo que ellos querían. Luego vino una información reiterativa que las FARC se estaban reuniendo permanentemente con la UP en toda esa región, porque pues los de la UP de toda esa región eran de los mismos, eran bandidos de las FARC, solo que estaban trabajando como líderes políticos, pero eran miembros de las milicias bolivarianas y de todos esos movimientos clandestinos que también le hemos analizado aquí a las FARC, en un sector que se llama Bajo Cuncia. Luego llegaron informaciones más precisas de cobro de extorsiones a finqueros, a ganaderos, a comerciantes, a los transportadores de buses, pero la economía no se podía parar ni la vida activa y le quedaba casi imposible al ejército, que era la única institución que trataba de poner orden allá, controlar todo, y sin embargo se trabajaba. La séptima brigada siempre fue muy activa en esa lucha. La inteligencia técnica detectó una información valiosísima que fue la presencia de Jacobo Arenas en uno de los campamentos del Mono Jojoy. Pero repito, ni el mapa decía que era Casa Cuña, no existía en el mapa, porque eso fue un nombre que le pusieron los bandidos, ni el mapa daba una información exacta, ni la inteligencia técnica marcaba coordenadas exactas. Se utilizaba desde esa época un sistema muy primario, que era con 2 o 3 radios ubicados en distintas partes, y se escuchaba la señal y el radio trazaba una especie de radiogonometría que decía que donde se cruzaran esas comunicaciones, ahí probablemente estaba el sitio donde se ha transmitido. Y resulta que cuando se verificaba en el terreno, se llegaba y no, el sitio no coincidía, o se detectaba que la guerrilla lo que tenía era equipos móviles que hacía la transmisión desde ese lugar, pero no tenían ahí ninguna central de comunicaciones ni nada con la que se pudiera o contra la que se pudiera actuar. Pero lo importante es que se detectó la presencia de Jacobo Arenas y cada vez era más reiterativa la información y los detalles de que iba a estar en el campamento de este señor. Entonces se hizo un esfuerzo de búsqueda muy grande. Se aprovecharon a los exguerrilleros que se habían entregado y algunos campesinos que trabajaban en la zona para la séptima brigada como informantes, pero las medidas de seguridad eran muy extremas por parte de las FARC y había detalles, por ejemplo, que los campesinos que le llevaban la remesa conocían hasta cierto sitio, ahí se la recibía la guerrilla, los llevaban de noche, los movían, es decir, no era nada fácil concretar la ubicación, pero había que hacer algo, había que seguir buscando. Entonces, esa actividad sumaba y sumaba información y había que actuar, pero no se tenía una información exacta, no había equipos técnicos. La Fuerza Aérea apoyaba con vuelos, apoyó varios, aerofotografías, pero no se tenía precisión. Sin embargo, la inteligencia técnica y los radios seguían marcando en la zona. O sea, ya era coincidente que el cruce de azimuts daba una precisión de que allí estaban, pero ni los campesinos ni los guerrilleros
tenían la ubicación exacta. O sea, era una dificultad grande que forzaba a seguir trabajando. Esos eran los antecedentes como más resaltantes, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Por tratarse de una maniobra aeroterrestre que demanda múltiples coordinaciones, sin perder el principio del secreto, ¿podría describir la fase previa a esa incursión táctica en la vereda Guajira, área rural del corregimiento de Jardín de las Peñas, municipio de Mesetas, Meta, el 28 de enero de 1990? Bueno, mi coronel, entonces hubo una frase previa que fue infiltración de patrullas con misiones específicas de inteligencia. No era tanto patrullas de combate, sino de inteligencia. La misión era ir a averiguar cosas concretas, con las viejas cámaras que había, tomar algunas fotos y traer esos informes de patrullaje y entregarlos a la sección de inteligencia. La Fuerza Aérea apoyó muchísimo con vuelos de reconocimiento de las fotografías, pero como les hemos dicho, no era fácil, no era fácil, y los análisis fotogramétricos que se hacían eran parciales, no determinaban nada, pero se seguía recibiendo información también importante en el terreno, que le entró una remesa grande a, a la región, pero el campesino que la llevó lo localizaron detrás de un cerro que los bandidos lo han bautizado como Cerro Pescuezo, en su clave, y resulta que a los campesinos de la región que les hacían inteligencia les preguntaban por Cerro Pescuezo y ningún campesino daba razón, no porque estuvieran de acuerdo con las FARC, sino porque no sabían que esa era la clave con la que las FARC llamaban ese cerro. Entonces, por intuición y por las fotografías, lo que se iba deduciendo, se enviaban esas patrullas a ir reconociendo el terreno para ir formando una idea más clara. Y llegó esa nueva remesa, y al campesino que la llevó lo localizaron, lo trabajaron bien, pero el tipo llegó hasta un punto que dijo: yo llegué hasta tal sector, recuerdo más o menos porque fue de noche, luego me sacaron hacia otro lado y me dijeron que me fuera. Entonces yo les puedo decir por dónde caminé, pero no les puedo decir para dónde cogieron con la remesa. Entonces llegaron hasta ese punto, hicieron reconocimientos. Entonces el comandante de la 7ª Brigada tomó la decisión de hacer la operación e hizo una orden de operaciones ficticia, en el sentido de que envió unas patrullas hacia otros sectores y lo hizo muy público. Entonces esas patrullas efectivamente se movieron, o sea, una tropa hizo una maniobra completa de engaño y los demás hicieron la infiltración táctica hacia el sector donde se iba a hacer la operación. Es una maniobra copiada completamente con técnicas de guerra regular, pero en ambientes irregulares. Y simultáneamente se planeó una operación con las etapas como las que vimos ayer del otro golpe que se dio en Córdoba, del reconocimiento, la ubicación de las tropas en el terreno, adecuación del dispositivo, fuego aerotáctico, desembarco de tropas helicoportadas en el sitio y finalmente registro y operación. Y desde luego la evacuación. Entonces, todo eso se planeó de esa manera, pero se resalta en esta fase previa es la contrainteligencia, la forma como se manejó la situación y, y de alguna manera resaltando la compartimentación que se tuvo, porque ante un objetivo tan grande, con tan escasos medios como había en esa época y con la posibilidad de que todo se filtrara, se manejó muy bien al nivel de la compartimentación, de que cada quien supiera nomás lo que le correspondía y no estuviera averiguando mal ni difundiéndole a los soldados ni a nadie más de lo que le correspondía. Y funcionó. Puede que haya habido errores porque somos humanos, pero funcionó en términos generales esa fase previa, coronel. Y coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos del valeroso combate de las tropas de la 7ª Brigada contra las cuadrillas de las FARC ese 28 de enero de 1990 en Mesetas? Bueno, entonces todo parte ya de la localización del arriero y de los guías que tenía la brigada, que eran los exguerrilleros, y se decide hacer la infiltración. Entonces, esa infiltración táctica se hace hacia una vereda que sí se conoce con el nombre Guajira, pero es que quienes hemos estado por ahí en el monte sabemos que le dicen que vaya a la vereda de la Guajira, sí, la ubique en el terreno,
pero es que no es son no son terrenos pequeñitos, generalmente abruptos, de difícil movimiento, y se hizo una infiltración táctica de acuerdo con coordenadas, eso era con coordenadas que se trabajaba sin GPS, sino a punta de brújula y mapa y buena voluntad. Y las tropas llegaron hasta el sitio que les indicaron en el sector de La Guajira e informaron al comandante de la brigada que habían llegado hasta el lugar sin ser detectados, lo cual fue algo realmente muy positivo, porque no se veía desde la operación Anorí que una unidad se infiltrara hasta un lugar sin que la hubiera detectado nadie y fuera eso que llegara completa. Entonces, esa parte es de resaltar ese trabajo de los soldados que hicieron eso, gracias a todas esas patrullas de inteligencia y lo que se había hecho antes, y a la voluntad del comandante que estaba pendiente de todo, estaba coordinando todo. Luego se completó el dispositivo táctico con unos cierres en la región. Esta no fue tan de infiltración, pero fue también con cierta seguridad y se logró colocar las tropas en un dispositivo alrededor del objetivo, donde se presumía, que eso no se sabe nunca para dónde van a coger, que podría ser la reacción de los bandidos. Luego se hizo el desembarco helicoportado, que es una de las acciones más audaces que ha hecho el ejército por el clima, por el sitio, sin conocer exactamente, sino por lo que se podía detectar en el terreno, y las tropas desembarcaron en unos sitios previstos de lo que daban las aerofotografías, cerca a lo que los bandidos llamaban el Cerro Pescuezo y Caño Acuña, que repito, no eran Casacuña, perdón, no eran sitios que existieran en el mapa ni que geográficamente hubieran sido denominados así, sino eran claves internas de las FARC. Entonces las tropas desembarcaron cerca de Cerro Pescuezo y ahí se desató el combate, que fue muy intenso, muy intenso. De entrada, el ejército perdió 5 soldados, de entrada, 2 de una compañía y 3 de la otra, pero ni los soldados se dieron, ni el comandante de la brigada se dio. Hubo muchas dificultades en ese momento para continuar, pero los combates siguieron y el apoyo de la Fuerza Aérea fue excepcional. Ya desde tierra, con la información que se tenía, las aerofotografías, siguió y siguieron los aviones, los helicópteros, y eso permitió que el ejército, después de unas jornadas muy intensas de combate, se enfrentaran con los bandidos y los sacaran de allí. Entonces, en medio de todo lo que ocurrió, se fue detectando que los bandidos utilizaban una especie de acción dilatoria eh, propia de una defensa móvil regular o de un movimiento retrógrado. Y era que dejaban ubicados unas cortinas que estaban atrincheradas sobre sectores inclusive que tenían ametralladoras para hacer fuego antiaéreo. No tenían ahí, parece que no tenían ametralladora .50, pero sí tenían ametralladora 7.62. No tenían una línea de trincheras tan sólida como la que después se encontró en Casa Verde, pero sí tenían forma de defenderse y sobre todo posiciones alternas para ir deteniendo el avance de las tropas y trampas explosivas. En eso sí tenían una ventaja grandísima. Entonces, algunas de las trampas se activaron, otras no se activaron, pero tampoco hubo más pérdidas de soldados y sí murieron 5. Y en la actividad de ametrallamiento y bombardeo fue mucho lo que se les destruyó. Quedó completamente inservible lo que tenían en ese campamento, que era grande. Tenían aulas, tenían sitios de entrenamiento, tenían alojamientos, cocinas, todo lo que se necesita para estar cómodo dentro de lo que se puede en la selva, un grupo criminal planeando actos delictivos. Y tenían también un área muy grande por donde se dispersaron e infortunadamente los tipos lograron romper el cerco. O sea, el cerco fue bien tomado en el sentido de que se colocaron las tropas donde se previó, pero en un terreno tan difícil, tan escabroso, tan lleno de montaña y de cursos de agua, no es fácil hacer un cierre. Entonces se salieron del área y finalmente sí hubo la destrucción total de los campamentos, el hecho de que el ejército había entrado por primera vez desde la época de Marquetalia, que ya habían pasado más o menos 25 años, 26 años, por primera vez el ejército entraba a un campamento grande de las FARC, atacaba a los principales comandantes
con excepción de que en el año 68, cuando fue dado de baja en Boyacá Ciro Trujillo, que ya lo estudiamos muy en detalle aquí en otro evento. Aquí, esta vez en Casacuña, se entró a una sede del bloque oriental de las FARC y la operación iba por Jacobo Arenas. Realmente el objetivo era Jacobo Arenas, pero no estaba ahí, o se escapó, o se fue antes, o la detectaron, pero no estuvo ahí ese día el bandido. Entonces se destruyó el campamento, la infraestructura, se encontraron un montón de documentos, de elementos de sanidad, de sitios donde hacían los abortos, todo eso se encontró en medio del registro del área, eh, pero fue un combate muy fuerte y le dio al ejército una experiencia importante de ir mejorando el sistema de operaciones helicoportadas, helitransportadas, de combates aeroterrestres con desembarco inmediato, del apoyo coordinado con la Fuerza Aérea se fue mejorando y en este caso hay que reconocer el gran aporte que le dio la Fuerza Aérea a las unidades de tierra, teniendo en cuenta las limitaciones que también existían dentro de las dotaciones de la Fuerza Aérea. O sea, hubo muy buena voluntad, muy buena coordinación y se presentaron errores en el terreno de coordinación, de que las comunicaciones no funcionaron por la característica del terreno, porque los radios no eran los mejores, porque las baterías se descargaban, que eso ya eran problemas técnicos que se salían de las manos del manejo operacional. Pero en la parte operacional, hay que reconocerlo, fue un gran avance para el cambio de estrategia operacional militar y fue una demostración de que los riesgos hay que correrlos y que un gran líder como el general Correa asumió la responsabilidad de hacerlo y lo hizo. Mi coronel, en términos concretos, ¿cuáles fueron los resultados del combate referido? Bueno, no habíamos colocado el punto número 8 de los hechos porque es algo interesante. Es que tan pronto se produjo el desalojo de estos bandidos del campamento y la maniobra aeroterrestre, inmediatamente, pero eso fue matemático, aparecieron en Villavicencio, Bogotá, La Macarena, La Uribe, Medellín, Santa Marta, en todas partes la UP haciendo el escándalo. Igual que ahora, igualitico que ahora, que el ejército y la Fuerza Aérea estaban asesinando a los campesinos, que había desplazamientos masivos, que pobrecitos que los estaban matando, que eran unas zonas de campesinos que lo único que estaban haciendo era desarrollar su agricultura, que eso había que investigarlo, que denuncia en cuánta organización internacional había y el despacho del ministro de Defensa, que en ese tiempo era un militar, el general Guerrero y luego el general Botero y antes quien hubiera estado en el cargo, llenos de cartas de todas partes del mundo, de Alemania, de España, de Italia, que mire que los están asesinando, que no se repite el éxodo del Pato, que no se repite el éxodo del Guayabero, que es que el ejército mata y come del muerto, todas esas denuncias manejadas políticamente por la UP. Y todos los dirigentes de la UP se aparecieron allá en el área rural de Mesetas exigiéndole al ejército con camisas blancas y todas cosas que se saliera de la región porque lo que estaba era destruyendo la paz e impidiendo el desarrollo. Pues claro, porque vieron que estuvo a punto de morir Jacobo Arenas, esa fue la realidad. Entonces les dolía en el alma que el bandido muriera. Pero no es nuevo lo que nos pasa cada vez que las tropas actúan. Ahora ya se inventaron lo que estamos viendo de ir y rodear la tropa e impedir que avance. En cada época se inventan sus tácticas, pero siempre colocando a la población de por medio y el Partido Comunista detrás de eso, para impedir que se destruyan las FARC y que no se les deje avanzar en su plan estratégico. Entonces, ya en cuanto a los resultados operacionales, que pregunta mi coronel Alarcón, como les decía, 5 militares muertos, que fue en el proceso del desembarco y la toma del dispositivo, porque ahí para allá la tropa ya asumió el dispositivo y combatió con fiereza y no hubo más afectaciones a las propias tropas. 6 soldados heridos, algunos con mayor significación que otros, y 2 bandoleros muertos en medio del combate, porque como se sobreentiende, al haber un pequeño cerro que llamaban Cerro Pescuezo y muy fortificado, fue un avance contra una posición fortificada y de no ser por el apoyo de la Fuerza Aérea con ametrallamiento y bombardeo, seguramente las bajas de quien atacaba esa posición fortificada
que era el ejército, hubieran sido más grandes. Se encontró material de guerra, comunicaciones, documentos y elementos propios de lo que se necesita para sobrevivir en la selva, uniformes, medicamentos, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, esos fueron como en resumen los resultados más concretos. Pero en la parte psicológica, sí, claro, hubo una influencia grande para un lado y para otro, como lo veremos ahora. Dentro del marco de los análisis estratégicos que a menudo realiza nuestra fundación en torno a la memoria histórica aún no contada del conflicto armado, por favor nos relaciona algunas consecuencias tácticas derivadas de este combate de la 7ª Brigada contra el bloque oriental de las FARC en el municipio de Meseta. Claro, mi coronel, y son muchas, pero como siempre decimos, trataremos de resaltar algunas para que la audiencia se forme la idea y siga este proceso de investigación y de reconstrucción de la memoria histórica. Fue un golpe táctico, sorpresivo, con la coordinación de fuerzas militares en operación permanente, un comando conjunto contra una estructura superior de las FARC. Ya no se estaba atacando a la cuadrilla específica, la 26 o la 25 o la 30 en cualquier lugar del país, sino iba por la cabeza de las FARC, iba por Jacobo Arenas y desde luego por el Mono Jojoy y sus cabecillas que estaban cerca. En ese momento Jojoy no era tan conocido ni tan famoso, pero ya se sabía que era un bandido de mucha importancia dentro del engranaje de las FARC. Entonces, resaltar eso, que se le demostró al país y a las demás fuerzas militares que sí se podía atacar a la estructura superior de las FARC y entrar en combate con ellos y ponerlos en jaque y sacarlos de sus guaridas y hacerlos correr un ratico. Segundo, se le demostró al país que la soberanía nacional es superior a la debilidad del presidente. La debilidad del presidente Barco era manifiesta, manteniendo esa sede en Casa Verde, permitiendo que el país todos los días recibiera noticias de atentados terroristas, ataques a puestos de policía y nada que suspendía esa sede de Casa Verde porque era que estaba buscando la paz. Y ahí tenía Álvaro Leiva Durán y a Carlos Sosa Escobar y a otros vividores del cuento. Y como por debajo de la mesa, Pardo Rueda andaba ya en contactos con el M-19, entonces no quería que se le dañara tampoco su acuerdo con el M-19 y con los demás grupos criminales que se estaban tratando de desmovilizar. Entonces aquí el ejército solo, sin ningún apoyo institucional ni político, le demostró al país que primero está la soberanía nacional que las debilidades o las veleidades del presidente. En tercera medida, se adquirió una experiencia operacional interesante para hacer este tipo de maniobras aeroterrestres que le sirvió muchísimo a la Fuerza Aérea, le sirvió muchísimo al ejército y nos sirvió a todos, a todo el país, pero en especial a las fuerzas militares y de policía, para ir depurando, decantando, analizando cada caso, mirando dónde estuvieron los errores y pues siempre habrá algo que corregir, nunca hay nada perfecto, pero se mejoró muchísimo y después hubo más y más operaciones, como lo hemos visto a lo largo de todos estos últimos 30 años. Se vio la necesidad de robustecer la inteligencia técnica y robustecer las unidades de inteligencia y todo eso fue sumando para que se crearan las escuelas de operaciones psicológicas y se fortaleciera la inteligencia y además se creara el arma de inteligencia, porque se vieron necesidades claras sobre los documentos y sobre lo que pasaba en el terreno y sobre todo la experiencia que transmitía el comandante de la 7ª Brigada cada vez que iba a las unidades contando lo que había visto. Otra consecuencia fue que se logró sobre el terreno, no solo lo que dieran las aerofotografías o las informaciones de personas que traían datos, sino sobre el terreno, mirar cómo las FARC habían cambiado de lo que tuvieron en Marquetalia y Río Chiquito, las nuevas estructuras de sus áreas bases. Repito, un año antes el general Bedoya les había descubierto todo un emporio en el Guaviare y ahora el ejército al mando del general Correa en la 7ª Brigada acababa de descubrir con hechos cómo estructuraban una zona de campamentos que ahora se inventaron una palabra rarísima, es que zona campamentaria, que no existe ni en el diccionario,
pero dijéramos cómo estructuraban esa área llena de campamentos y de caminos y de túneles y de cosas por las cuales se comunican para mantener una seguridad y sus vías de escape. Entonces habían pasado 26 años desde Marquetalia que no se conseguía una información tan exacta de la estructura, de cómo se monta un área de seguridad. Y todos esos datos sirvieron inclusive para cotejarlos y luego planear la operación Colombia contra Casa Verde. O sea, de aquí salió mucha información para la operación en Casa Verde. Y además de información, fue la motivación para que durante todo el año 90 el general Correa preparara y robusteciera. Tenía la obsesión y la tenía muy clara de que había que meterse a Casa Verde. Así el presidente fuera débil, le estuviera teléfono rojo y los estuviera de abrazo con los bandidos. El general Correa era un soldado convencido que el ejército tenía que entrar a Casa Verde. Eso no se lo puede negar nadie. Que después no tuvo el respaldo político, no tuvo el apoyo o las cosas no salieron como se soñaban, es otra cosa. Pero se entró a Casa Verde y fue una motivación que surgió de ahí. Hubo una destrucción total de los campamentos y uno supone, conociendo el sistema de las FARC, que lo volvieron a construir en el mismo sitio o porque la zona es la que les garantizaba lo mejor de seguridad. Lo que pasa es que como cambian los comandantes, cambian las épocas, a veces se olvidan las prioridades y no se consulta lo que ha pasado antes. Es probable que allí se volvieron a instalar porque la zona era propicia para eso y que los bandidos también aprendieron y mejoraron sus medidas de seguridad. Y finalmente, las protestas políticas que decimos fue una consecuencia de eso y la extendieron por todo el país y eso fue debate en el Congreso y cartas a los medios y presencia de periodistas oportunistas, que es que los campesinos se quejan de bombardeos y bueno, todo lo que hemos visto siempre, reiterado. Entonces vemos que es una operación que tiene una trascendencia supremamente importante en la historia del conflicto armado en Colombia y que si no la revivimos y la contamos, nadie la sabe y siempre se van a comer la versión que presentan las FARC y los comunistas acerca de esta realidad. Y coronel, con base en estas consecuencias y con el ánimo enriquecedor del debate académico en un tema tan importante, pero tan olvidado por los colombianos, con poder o sin él, ¿cuáles son sus conclusiones militares, políticas, sociales, geopolíticas y morales 32 años después de que soldados colombianos de la 7ª Brigada incursionaron a la guarida de las cuadrillas de seguridad de Lembo y atacaron directamente el epicentro del grupo terrorista que para la época encabezaba la intención estratégica de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar? Bueno, usted lo dice muy claro, era la intención estratégica de toda la coordinadora la que estaba allí, en ese epicentro. Entonces, hemos colocado esta foto que es icónica de lo que significa el abandono del Estado frente a una región de una caracterización tan importante y que si no se mira mucho más allá de la nariz y que quien participe en política sigue pensando únicamente en el puestico y en cómo me uno a este y que vamos a tumbar al otro, no vamos a cambiar el país. Y estas fotos seguirán siendo el reflejo de nuestro abandono y nuestra desidia como país. Entonces, en el campo militar nos deja muchísimas enseñanzas. Nace ya la necesidad de que las operaciones helicoportadas y aeroterrestres tuvieran mayor coordinación. Aprende la Fuerza Aérea, aprende el Ejército, aprende la Policía. Todos aprendimos de esa operación gracias a la audacia del general Correa que se atrevió a meterse allá. Lo veíamos que unos meses antes hubo una operación más o menos similar contra el campamento principal del EPL, pero en una zona diferente y en unas condiciones diferentes y con unas capacidades diferentes de los terroristas. También la necesidad de fortalecer la inteligencia militar se vio ahí porque la amenaza era grande. Lo que pasa es que los políticos nunca creyeron en eso. Lo veían como que unos campesinos que iban a ser capaces de avanzar hacia la toma del poder
y bueno, todo lo que se sabe alrededor de eso. Y también surgió la necesidad del trabajo de acción psicológica y se creó la Escuela de Operaciones Civiles Militares, de Acción Cívico-Militar, de Relaciones Civiles Militares, que ya pensó en trabajar con las comunidades y formar cuadros oficiales y suboficiales que manejaran estos aspectos. También surgió, desde luego, sobre la palestra del problema social. Es que esta foto es más que diciente, una foto del año 2020 en un caserío que lleva tantos años de conflictividad y la misma cosa, sin agua potable, sin alcantarillado, eso sí ya con electricidad, que es un gran avance, pero las calles destapadas, las escuelas abandonadas, la guerrilla haciendo presencia y el Estado no. Entonces, el problema es de fondo, es un problema social que requiere que el Estado como tal le meta la mano y que dejen esa, esa confrontación que está aquí centrada sobre Bogotá entre el Congreso y el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y las Cortes, entre las Cortes y el Congreso, entre los oportunismos, entre darse publicidad y no llegar a meterle la mano allá en apoyo a las operaciones militares y la seguridad nacional. Es que no el Estado no sigue sin entender que su función básica es seguridad y desarrollo, y de ahí todo lo que venga alrededor de esos dos temas, y es lo que no se ve en esta zona, porque ni se logra la seguridad, ni mucho menos el desarrollo, y la seguridad no es militar. Lo militar es una parte de la seguridad. Es seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad en la educación, seguridad en el transporte. Eso es lo que hay que darle al pueblo y lo que el pueblo necesita, porque son zonas que tienen, como lo vemos hacia el fondo, una potencialidad increíble. Ya quisiera el Estado de Israel tener, aunque sea un pedacito de su territorio, como el Jardín de Peñas, y verían cómo saldría hasta oro de esa tierra ya en poder de los judíos. En el campo político, parecería que sobra decirlo, pero lo debemos decir. La culpa es una sola, es dirigencia política, es concepción política, es estrategia política, es objetivos políticos. Y si los que están al mando del timón siguen pensando, como desafortunadamente ve uno muchos grupos sociales ahora, es cómo salen en la foto al lado del que tiene el poder y no cómo presentan proyectos de desarrollo y compromisos, y además de compromisos que también se comprometan ellos y comprometan al resto, o sea que haya gobernanza. A estos pueblos se puede sacar adelante, la gente trabaja, pero es comprometiendo a todo el mundo, comenzando por los políticos, y que trabajen alrededor de objetivos, no alrededor del gusto de cada mandatario de turno. Eso no es difícil, es hacer los planes, sincronizarlos y una mano fuerte, como decimos en el ejército, 95% por dar la 5% por dar la orden y 95% por controlarla. En la política aplica lo mismo. 5% por elaborar los proyectos y 95% de sudor para controlarlos, y seguramente esto cambiaría. Pero si, no, si se sigue en la corrupción y en el desgreño, ahí tenemos más casacuñas, más arropescuezos y más jardines de peña en todo el país. En la parte geopolítica nos queda supremamente claro que viendo en el mapa, es que no hay que haber hecho un curso en Harvard ni ser el mago para adivinar todo, pero analizando el mapa y la historia de la dinámica de la violencia en Colombia, la importancia tan grande que tiene el desarrollo geopolítico de esta región, y es inadmisible, es inexplicable que tantos ministros de defensa que ha habido civiles que dicen que los pusieron porque eran los que tenían la solución, ni siquiera entiendan cuál es el problema en esa región, o que los presidentes sucesivos, sin excepción, se hayan dedicado a otros temas diferentes a hacer una acción integral. El que en parte le dio una visión a eso fue el presidente Uribe, pero no alcanzó a terminarlo, y quien lo sucedió se dedicó fue a entregarle el país a los bandidos. Entonces, el problema geopolítico es ese, que no existe un programa a largo plazo, que las políticas no son de Estado y que cada gobernante abandona lo que hizo el anterior porque le parece que él tiene otra solución distinta y no se enfoca en estos núcleos donde está el problema. Y es como ser irresponsable desde un concepto clínico médico. Un médico le detecta al paciente que tiene un cáncer, entonces lo envía donde el oncólogo y el oncólogo ya lo asiste y le hace las terapias que sean y hasta lo salva. Es lo mismo, el cáncer está ahí, entonces el político no tiene necesidad de ser experto en geopolítica, pero tiene la visión, entonces localice y organice una política con los que saben de cómo se resuelven
esos temas y enfóquelos hasta que el problema se resuelva. Pero todo es temporal, transitorio, traslado de recursos, torceduras, y ahí seguimos en lo mismo. Y finalmente, en el campo moral es una sumatoria de factores de un país que, como siempre lo decimos aquí, nos preciamos de ser católicos, apostólicos, romanos, de tener una sensibilidad social y humana, de ser muy colaborativos, etcétera, 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 de autoelogios que nos hacemos. Pero ¿cómo podemos entender que preparemos a nuestros hijos, los que tenemos alguna forma de hacerlo, y nunca les inculquemos que hay que mejorar este país en estos campos, sino la opción es irse para el exterior? O sea, se les paga una educación muy costosa en Colombia, porque es costosa, terminan y la oportunidad de llevarlos al exterior o que se vayan al exterior porque allá tienen futuro. Y es cierto, pero y el país sigue quedando en lo mismo, los políticos robando a dos manos, desorientados de lo que tienen que hacer. Entonces, en el campo moral al país le corresponde muchísimo, porque el problema es de todos, y no es que Jardín de las Peñas queda por ahí en la selva, yo no sé ni qué es eso, y son un poco de indios patirrajados y salvajes, lo que es nuestro país, y son tan colombianos como nosotros, y por qué los vamos a tener olvidados. Entonces, con esto le doy el paso a mi coronel González, que hoy sí debe tener, eh, como dicen los cubanos, crema al respecto. Micrófono, mi coronel. Micrófono, micrófono. Ah, perdón, estaba activado y se desactivó. Mi coronel, tengo 5 puntos concretos. El primero es la creación del bloque oriental, que se evidenció que era un paso más para para acercar la capital y para avanzar hacia a los primeros niveles de una guerra regular. Esa innovación que tuvo el terrorismo, como dijo usted, queriendo imitar a la reorganización de las fuerzas militares, quedó en evidencia en este combate, y la importancia que fue el de haber atacado directamente ese retoño, ese nuevo concepto de terrorismo, que ya pretendía no solo ser un terrorismo desorganizado y poco planificado, sino muy estructurado. Entonces había que contener ese avance. El segundo es, el combate demostró que las fuerzas militares, a pesar de los diálogos, no habían ni despejado y mucho menos suspendido operaciones, que habría sido un gran error militar, que desafortunadamente después sí se cometió en el Caguán. O sea, no se aprendió de la historia. Grave error el de precisamente no conocer inclusive la historia inmediata, ni siquiera la lejana, sino la más inmediata. En tercer lugar, mejoró el uso de técnicas de combate como la radiogonometría, las habilidades en la infiltración, la capacidad de manejar bien la cartografía y el apoyo aéreo, que fue fundamental. Y en cuarto lugar, quedó en evidencia que un partido político surgido de una cuadrilla de terroristas se convierte en otro frente insurgente, un frente insurgente intelectual, una guerrilla intelectual y política, adicional a la armada que está en la parte rural. O sea que un cambio de supuesto concepto de imposición de ideas y de criterios políticos del armado al democrático con el terrorismo no funciona, porque lo que hace es crearse otro frente más, y no que desaparezca el violento para que entre el pacifista. No, aprovechan, como bien lo dicen ellos, todas las formas de lucha. Y además, la habilidad de ese terrorismo para manipular la conciencia psicosocial, el de la información, el impacto. Bien sabemos que el que más se queja y el que más grita es el ladrón, porque precisamente se vio cogido. Entonces, estas cuadrillas terroristas acostumbran crear zozobra,
miedo, lástima, compasión. Bueno, recurren a todos los conceptos, unos agresivos y otros compasivos, pero de todas maneras acomodan las ideas de todas las modalidades posibles que les sean favorables, así sean inclusive contradictorias, pero es porque el terrorismo está basado en el concepto comunista de la violencia, de que las ideas se imponen es con la fuerza, no con la fuerza argumental, sino con la fuerza sanguinaria, agresiva, dañina y lógicamente letal. Ese concepto comunista está bien claro. Marx lo difundió de esa manera, Lenin lo aplicó mucho y por eso esos grandes genocidios mundiales como el de Rusia después de la Revolución Rusa de 1917, donde su seguidor, comenzando por Lenin y su seguidor Stalin, sacrificaron millones de personas y pretenden que aquí en Colombia, a nuestro pequeño nivel, se haga otra supuesta pacífica revolución rusa, que es otra paradójica nuevamente contradictoria. Muchas gracias, mi coronel. No, muy amable, mi coronel, muy puntuales, muy instructivos y muy concretos sus puntos de vista y reflexiones, y esperamos que nuestra audiencia tome nota de todo esto y que sea referente para el futuro, porque lo que pretendemos es que el país conozca la realidad y no siga siendo manipulado. No sé si mi coronel Alarcón tiene algo para hoy de lo que escriben nuestros seguidores. Sí, señor. Efectivamente, no solo las circunstancias de lo que escriben nuestros oyentes, sino también lo que escribimos nosotros en el chat. En primer lugar, pues el dato circunstancial y diciente del nacimiento del municipio de Mesetas, ya visto anteriormente. Segundo, viendo y analizando la riqueza natural de la región, este es un recorderis de algo que mi coronel Villamarín nos ha dicho más de una vez. Se retrotrae a la memoria la explotación permisiva por parte de las FARC de toda esta riqueza ambiental. Primero el caucho y la quina. Además de todo lo que fue la industria maderera, la tala de árboles, que como sabemos, esta tala acaba con muchas fuentes de agua. Sin embargo, hoy, pasados los años, nadie dice nada, nadie protesta por dicha actividad de pero muchos años. Sin embargo, también al ejército lo están demandando por el frailejón que de pronto alguna vez se utilizó para mejorar el calor del cuerpo en los soldados, pero a la FARC no se les dice nada. A pesar del excelente manejo de la compartimentación en esta operación, pienso que el hecho de no haber encontrado algunos cabecillas de Lembo, algo debió haberse infiltrado, pues desafortunadamente estas operaciones eran consultadas con el gobierno y dentro de estas altas dignidades estaban personajes como Álvaro Leiva, que iban inmediatamente a avisarle a sus queridas FARC. Una prueba del regreso a la zona de la guerrilla es que muy cerca de allí fue donde fue dado de baja el Mono Jojoy. Entonces ellos volvieron allá y fue cuando se hizo operaciones como la de Casa Verde, y después, mucho tiempo después, la baja del Mono Jojoy. Eso es todo por hoy, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias a usted y a todos. Entonces,